Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús es arrestado, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versos 47 al 75. Te ruego que antes de empezar nos acompañes en oración. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por nuestro bendito Señor Jesús. Gracias por la obra maravillosa de su vida y su muerte en la cruz. A ti es la gloria, la honra y la alabanza. Es a través de Él que nosotros podemos venir a ti y ser hechos tus hijos. Gracias. Qué regalo tan más maravilloso nos has dado en Jesús. Aunque a Él le costó su sangre, su vida. Bendito eres. Amén. Mateo en el capítulo 26 nos dice que el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena y posteriormente se dirige con sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde Él oraría al Padre, pidiéndole que, si fuese posible, Él, Jesús, no pasara por el sufrimiento de la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús dijo de una manera muy clara que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Jesús tuviese que pasar por la cruz del Calvario para de esa forma pagar por nuestros pecados. Él ocuparía nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, que nosotros merecemos la muerte, puesto que Dios dijo en el Antiguo Testamento que el alma que pecare, esa moriría. Y nosotros merecemos la muerte eterna por nuestros pecados. Pero bendito es Dios que Él ofreció a su Hijo Jesús de una manera vicaria, en lugar de nosotros. Y por su vida santa y sin mancha, fue el Cordero Pascual y murió en nuestro lugar. Pero como Él nunca pecó, Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Y ahora vamos a ver aquí, en esta sección, que Jesús es arrestado y llevado ante las personas más importantes en la religión judía. Una religión falsa, hueca, sin vida. Una religión de apariencias, de hipocresía, que nunca pudieron entender que Jesús los llamaba a un arrepentimiento genuino y verdadero. Así como inició Juan el Bautista, Jesús también siguió llamándolos al arrepentimiento. Pero ellos quisieron seguir en su religión para no perder ninguno de sus beneficios. No quisieron entregar el corazón. Eran simplemente hipócritas que portaban máscaras que señalaban y con ostentación santidad de la cual no tenían idea de lo que era una verdadera vida de devoción a Dios. Entonces, vamos a leer cómo es que nuestro Señor Jesús es entregado a estas personas pecadoras y lo que dice nuestro Señor Jesús. Leamos. Mientras todavía estaba Él hablando con sus discípulos, diciéndoles, levántense, porque ellos se habían quedado dormidos mientras Jesús había estado orando al Padre. Jesús les dice, levántense, porque el que me va a entregar se acerca, refiriéndose a Judas.
Todavía Jesús estaba diciendo esas palabras y Judas llega y Mateo lo identifica todavía como uno de los 12, para que nosotros entendamos a quién se refiere Mateo, a Judas Iscariote, el traidor. Llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes. Además de los soldados de la guardia del templo, también fueron soldados romanos que estaban apostados en la torre Antonia, una torre que estaba junto a los edificios del templo. Estos soldados romanos eran los que portaban las espadas y los soldados de la guardia portaban garrotes. Sigamos leyendo. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Estos representaban no tan solamente la élite de los religiosos de aquel entonces, sino representaban al pueblo mismo de Israel en los aspectos religiosos. Estos habían ordenado el arresto de Jesús. Sigamos leyendo. Y el que le entregaba, Judas, les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Como Judas sabía que el Señor Jesucristo acostumbraba a estar en el huerto de Getsemaní orando, seguramente que dijo, Judas pensó que después de la cena en el aposento alto en Jerusalén, irían a un lugar donde no hubiese tanta gente para orar a Dios. Y qué mejor lugar que el huerto de Getsemaní, que estaba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Entonces, Judas conduce a los soldados romanos y a la guardia del templo para tomar prisionero al Señor Jesucristo. Y como una señal para indicar quién era el Mesías, el Señor Jesús, Judas dijo: al que yo le dé un beso. Hay que recordar que era ya más o menos como las 2 de la madrugada, y habiendo también cerca de el lugar donde estaba el Señor Jesucristo algunos peregrinos, entonces Judas discurrió la idea de darle un beso en la mejilla a Jesús, que en aquel entonces era algo común, darle un beso a la gente a la que se le estimaba, se le tenía gran afecto y sobre todo se le reconocía como una autoridad. Sigamos leyendo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Aquí vamos a ver que al decirle Rabí o maestro, no le dice como los discípulos le dicen al Señor Jesús. Ellos se dirigen a Jesús como Señor, pero al dirigirse Judas a Jesús como Rabí o maestro, está indicando que él nunca creyó en Jesús como su Salvador y Señor. Nunca él se arrepintió de sus pecados de una manera verdadera, a pesar de que fue uno de los enviados por el Señor Jesús para exorcizar demonios, para resucitar muertos, para sanar cojos, paralíticos, ciegos, mudos, leprosos, y que regresaron después gozosos de que aún los espíritus inmundos se les sujetaban. Y Jesús dijo: alégrense más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sin embargo, había una excepción y Jesús lo sabía. Desde un principio él sabía quién no creía y quién le traicionaría. Judas. Sigo leyendo. Y le besó,
Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. En esta versión de la Biblia de las Américas se traduce la palabra amigo, que usualmente se utiliza como compañero. Entonces yo prefiero la traducción de compañero, porque una cosa es alguien que le acompaña durante un tiempo y de alguna manera se hace algo en conjunto, pero no hay amistad, no hay intimidad. Así, bueno, pues yo sugeriría aquí hacer un cambio y decir: compañero, haz lo que viniste a hacer, más que amigo. Entonces ellos se acercaron, los de la guardia del templo y los soldados, echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta multitud, según algunos estudiosos de la Biblia, dicen que posiblemente llegaron a ser como 1000 personas. Entonces, pues es de pensar que esta gente se abalanzaron hacia Jesús y no lo han de haber tratado de una manera cordial y con delicadeza, sino con brusquedad lo han de haber agarrado y han de haber querido amarrar sus manos para que no se les escapara. Es en ese momento que Pedro saca una espada y hiere al hombre que estaba más cerca a él. Lucas describe que este hombre se llama Malcolm y que es el siervo de el sumo sacerdote de aquel entonces llamado Caifás. Entonces dice, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, que sabemos se llamaba Malcolm, le cortó la oreja. Y enseguida Jesús, aún estando en una situación en la que algunos corrieron, otros se escondieron y estos soldados lo empujaron, lo golpearon, él curó a este hombre herido. Y es la única vez que se menciona en los evangelios que Jesús hubiese hecho algo semejante. Él sanó a enfermos de lepra, a cojos, a ciegos, a mancos, pero haber curado solamente en esta ocasión. Y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados. Así que es posible que aquí Jesús se refiera a este tipo de legión como algo simétrico a lo que pudiese ocurrir en el cielo. Una legión de ángeles sería pues 1,000 ángeles y 12 legiones serían, una legión son 6,000 soldados, sería una legión 6,000 ángeles y por 12 legiones se vendrían siendo 72,000 ángeles. Hay que acordarse que en el Antiguo Testamento un solo ángel destruyó al ejército asirio. Así que bueno, pues Jesús dice, guarda esa espada porque yo estoy haciendo la obra del Padre. Jesús sabe ya perfectamente que su camino es la cruz y por lo tanto Él no pondrá resistencia para que se cumpla el plan, el propósito eterno de Dios. Sigo leyendo. Pero Jesús dice, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder? Es interesante saber que el Señor Jesucristo cumplió todas las profecías dadas por Dios en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Jesús cumplió todo
lo que se escribió acerca de él, para que de esta manera se cumpliera la palabra de Dios. Y nosotros, tú y yo, tengamos plena confianza de en quien hemos creído. Sigo leyendo. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Y Jesús da su razón. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis, porque no había llegado su hora. En varias ocasiones quisieron matar a Jesús. En este momento hay que recordar cuando Jesús va y predica en la sinagoga de Nazaret. Los aldeanos lo toman y lo quieren echar de un precipicio. Pero Jesús pasa por en medio de ellos, porque todavía no había llegado su hora. Aquí Jesús dice: todos los días en el templo enseñé y no me prendisteis. Sigo leyendo. Pero todo esto de que ustedes me arresten en este momento ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Otra vez, para que se cumplan las escrituras y ustedes sepan que yo soy el Mesías. Sigo leyendo. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron como Jesús les había profetizado. Él dijo la profecía que había escrito Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y así ocurrió. Aunque ellos dijeron: aunque nos cueste la vida, nosotros no te abandonaremos. Y lo abandonaron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos del pueblo. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Él podía ver a lo lejos a Jesús. Y estaba Pedro ahí, lejos de Jesús, pero atento a ver qué estaba sucediendo, cubriéndose con un manto para no ser visto. Sigo leyendo. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, o Sanedrín también llamado, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle muerte. Sigo leyendo. Y no lo hallaron. No hallaron un testimonio veraz, un testimonio que pudiera servir a sus fines, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos. ¿Qué dijeron? Este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús había dicho que este templo, refiriéndose a su cuerpo, sería destruido, pero que él lo levantaría el 3er día, no refiriéndose al templo de Jerusalén. Sin embargo, estos testigos modificaron el dicho de Jesús y entonces encontraron este testimonio suficiente para indicar que Jesús era culpable. Pero vamos a ver qué más sucede. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? La Biblia dice que Jesús guardó silencio como a una oveja que va al matadero. ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas. O sea, yo te comprometo en juramento a que nos digas si eres o no el Cristo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios. Y Jesús entonces, estando en esa condición en que lo comprometen en el juramento, dice lo siguiente. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Pero para que quedara claro, Jesús dice, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, sentado a la diestra del poder, sentado a la diestra de Dios, y viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí indicando que si está sentado Jesús a la diestra de Dios el Padre, necesariamente es Dios. Sigo leyendo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, era una costumbre para los judíos cuando rasgaban sus vestiduras, una señal de duelo, una señal de dolor. Y en este caso, Caifás, un hombre intrigoso, malvado, que aunque era el sumo sacerdote, no buscaba de Dios de corazón, rasgó sus vestiduras delante de todos los demás para indicar que a él le ofendía en manera sobremanera que Jesús hubiese pronunciado estas palabras. «Ha blasfemado», gritó Caifás. «¿Qué necesidad tenemos de más testigos?» Incluso los dos que dijeron que Jesús dijo, este templo yo lo destruiré, lo voy a levantar, ya no era necesario. He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia de que Jesús estaría sentado junto a Dios. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros la bofeteaban. Se lanzaron en contra de Jesús, lo escupieron, lo golpearon, lo vejaron. Jesús seguramente bajó la cabeza y, sigo leyendo, diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado de tantos golpes? Dinos los nombres de los que te han golpeado. Pero Jesús guardaba silencio. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué me hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Aquí Pedro no tan solamente niega a Jesús, sino que jura para dar certeza, para dar veracidad a su palabra de que no conocía a Jesús, mintiendo, obviamente. Sigo leyendo. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Sí, Pedro, siendo de Galilea, hablaba, tenía un tono distinto a los que vivían en Jerusalén. Y al escuchar su manera de hablar, dijeron, tú eres Galileo y seguramente eres del grupo de ellos. Y aquí Pedro llega hasta a maldecir para refutar la palabra de aquellos hombres. Sigamos leyendo. Entonces él comenzó, Pedro, a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, el gallo cantó. Como Jesús le había profetizado unas pocas horas antes.
Sigo leyendo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró arrepentido, pidiéndole a Dios su perdón y su misericordia. Jesús iba a la cruz, a morir en la cruz del Calvario para pagar por este pecado de Pedro, por haber Pedro juramentado y maldecido que no conocía a su Señor. Pero no tan solamente por estos pecados de Pedro, sino por todos los pecados que Pedro había cometido aún desde muy pequeño, hasta el último pecado que él cometiera siendo ya un anciano. Pero no solamente por los pecados de Pedro, sino por los pecados de toda la humanidad. Por tus pecados y los míos, Jesús moriría en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesús. Sin Él, la humanidad estaría perdida. Tú y yo tenemos que ponernos de rodillas y darle gracias a Dios, porque es a través de Jesús que podemos tener vida eterna, vida abundante, vida verdadera, porque ahora somos hijos del Altísimo por la obra redentora de Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros ser testigos de Jesús y ser valientes y compartir este evangelio a todos los que nos rodean. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús por su muerte en la cruz, la cual fue suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. A ti la gloria siempre. Bendito eres. Amén. Te recuerdo que nos acompañes los martes en Facebook Live a las 6 de la tarde. Por favor, escríbenos tus peticiones. Con gusto, oraremos por tus necesidades. En YouTube y en Facebook continuamos. Y ahora, además de tener WhatsApp, tenemos Telegram. Toma nota de nuestro teléfono, comunícate con nosotros. También nuestros horarios, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si no nos puedes ver en ese momento, puedes ver los videos anteriores. Y, por favor, suscríbete si no lo has hecho y comparte. Muy importante. Muchas gracias. Dios te bendiga.